Continuamos con nuestra serie de predicaciones en el libro de Malaquías, capítulo 1. Vamos abriendo nuestras Biblias en Malaquías, capítulo 1. Vamos a ver desde el versículo 6 hasta el versículo 14. Antes de continuar con esto, ¿recuerdan ustedes aquella promoción que decía, si no llega en 30 minutos es gratis? ¿Se acuerdan de qué es? Sí, de verdad, las pizzas. No sé cómo le hacían, bueno, de acuerdo a esto, la gente de las pizzas hacía que algunos de nosotros ansiáramos que la pizza llegara tarde. Nos gustaba que nos hicieran esperar más de 30 minutos y nos mantuvieran contentos. Es la mejor forma que alguien que te trae algo tarde te mantenga contento. Decía, si llega después de 30 minutos es gratis. Y ahí estamos muchos de nosotros esperando que no llegara a tiempo, que llegara tarde. Ahora, imagínense si este eslogan cambiara y fuera, si no llega en 30 minutos, ya ni llegó, ni la esperes, ya no va a llegar, ya no va a venir. Y ya estuviéramos cada uno de nosotros al minuto 20, al minuto 25, no hombre, ya no llegó, ya ni modo, ya estuviéramos hablando a otro lado. Esta promoción no funcionaría. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos hablando ahora de una persona? Las cosas cambian grandemente, ¿no es cierto? Estamos esperando a alguien que llegue a las 9, nos quedamos de ver a las 9 y estamos a las 9. Al 10 a las 9. No, pues ahorita llega a las 9. Se dan las 9 y no llega. Y decimos, no, pues es que el tráfico ahorita llega. 9:10 no llega, 9:20 y no llega. 9:30 decimos, no, se me hace que ya no llegó. Y con la tecnología de hoy mandamos un mensaje. No, hombre, no le llegan los mensajes. O no, lo trae desactivado, si lo puede ver. Es Alan. Pero ya cuando es una persona, a los 40 minutos, a los 50, dices, ya no vino, ya mejor me voy y te vas. Ahora, resulta que el horario de encuentro no era a las 9, sino era a las 10. Y tú ya te fuiste, ya no te quedaste de ver con esa persona y ya las cosas cambian. Algo parecido, no igual, pero algo parecido estaba sucediendo con el libro de Malaquías. Es lo que estaba pasando aquí. Recordamos un poco el contexto que estuvimos viendo la semana pasada. Y es que el pueblo de Dios ya había regresado de un cautiverio en el cual ellos estuvieron, en el cautiverio allá en Babilonia. El pueblo ya había regresado de ese cautiverio donde los tenían. El pueblo se había establecido en su tierra otra vez. Y el pueblo comienza a reconstruir su templo. El pueblo empieza a reconstruir las murallas. El pueblo empieza a reconstruir la ciudad. Pero pasaba algo. Ellos creían que cuando reconstruyeran todas estas cosas, el Mesías iba a llegar en ese momento. Ellos creían que ese era el mejor momento para que el Mesías llegara. Ya regresamos del cautiverio, las profecías se están cumpliendo, el templo era reconstruido, las murallas y ya estaba todo reconstruido, pero el Mesías no llegaba. La realidad que estaba pasando es que a pesar de que ya habían reconstruido todas estas partes de la ciudad, el templo también, el Mesías no estaba con ellos. A pesar de que ellos ya habían reconstruido los muros de la ciudad, tenían enemigos a su alrededor todavía. Y que en lugar de ser una nación libre, una nación que gobernara a otros, ellos seguían estando gobernados por otras personas. Y ellos empezaron a tener un serio problema con Dios porque ellos creían que Dios ya había cambiado. Ellos creían que Dios ya se había olvidado de ellos. Ellos creían incluso que Dios les había mentido y creían que Dios ya había cambiado. Por esta razón, porque creyeron que Dios había mentido, porque creyeron que Él había cambiado, porque creyeron que Él se había olvidado de ellos, ellos dejaron de adorar correctamente. Ellos dejaron de ofrecer sacrificios correctos, se empezaron a divorciar cuando Dios había establecido
que no, considerar que ellos consideraban que Dios no los amaba. Lo vimos algo la semana pasada. Consideraron que Dios ya no era justo, que Dios no aplicaba justicia, porque sus enemigos les iba muy bien y a ellos no. Piensan que tampoco deben de pagar sus impuestos, y estamos hablando de los diezmos, porque ellos ya no pueden ver la gloria de Dios con ellos. Y el título que tenemos para esta mañana es Honra su nombre. Y es lo que en especial hablan estos versículos, honra su nombre. Y la proposición de esta mañana es: por cuanto Jehová de los ejércitos me ha amado y Él no cambia, yo debo honrarlo. ¿Por qué debo honrar a Dios? Porque Jehová de los ejércitos me ha amado y porque Él no cambia. ¿Qué significa esto? El libro de Malaquías está escrito con una serie de disputas, con una serie de preguntas, alrededor de 6 preguntas. A lo largo de todo el libro usted puede ver que Dios da una declaración al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel dice: no, Dios, pero Dios les dice: yo los amo, y dice: pues ¿en qué nos has amado? Y ahí va la primera réplica. En esta mañana vamos a ver la segunda réplica. Estos comentarios de Israel es queriendo justificar, cuestionando lo que Dios está diciendo, un pueblo rebelde, ya podíamos verlo, y el objetivo del mensaje de Malaquías era regresar el corazón ahora rencoroso que tenía el pueblo hacia Dios, y Malaquías lo que va a hacer es mostrarles el pecado del cual tienen que arrepentirse. Pero recordamos, ¿por qué estaban haciendo estas cosas? Porque creían que Dios les había mentido, porque creían que Dios ya se había olvidado de ellos, porque creían que Dios había cambiado. Y la verdad es que no. El problema que encontramos en estos versículos es que el pueblo, a raíz de esto, estaba deshonrando el nombre de Dios, lo estaba haciendo menos, estaban dando ofrendas inmundas, estaban ofrendando con fastidio y con desprecio a Dios. Y lo podemos ver, vamos al versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Malaquías capítulo 1, versículo 6 en adelante. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. En el versículo 12 y 13, si vamos más adelante, también nos dice cómo era la ofrenda. Dice: y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. El pueblo no estaba honrando el nombre de Dios con sus ofrendas. En primer lugar, porque no reconocían o no daban reconocimiento a quién era Jehová. Ellos no estaban reconociendo que el que estaba enfrente de ellos era un rey grande. Era el rey todopoderoso, era el rey que incluso los había traído del cautiverio. Y en esta mañana podemos ver que yo debo honrar el nombre de Jehová, porque Él es rey grande. Esa es una de las razones por lo que es Él y no por lo que somos nosotros. Un gran error es creer que nosotros tenemos que honrar a Dios porque nosotros somos muy buenos y entonces yo doy cosas buenas a Dios. Pero la verdad es que no. Nosotros no adoramos a Dios por lo que somos nosotros, sino por quién es Él. Y ahora, ¿por qué es rey grande? Bueno, son 9 versículos los que vemos ahorita. En 7 versículos podemos ver que está hablando Jehová de los ejércitos. En 9 versículos, en 7 de los 9 podemos ver esto.
Para comunicar este mensaje, ahorita vamos a ver cuál es. Bueno, de una vez, versículo 6. ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Versículo 8. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Versículo 9. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Versículo 10. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 11. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 14. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Si en 7 de los 9 versículos estaba diciendo Dios esto, quiere dejarles bien en claro quién es Él. Y se está presentando. Dice, ustedes están dejando de honrarme porque creen que les he fallado. Pero Jehová, Rey de los ejércitos, Rey grande, este Rey, el único Rey, el Rey de reyes, no ha cambiado. Y aquí se presenta Él. Para comunicar este mensaje, habla específicamente a los sacerdotes, y lo podemos ver en el versículo 6. Oh sacerdotes que menospreciáis. Pero la verdad es que la ofrenda era de todos. La ofrenda era del pueblo. Los sacerdotes eran los encargados, y por eso habla directamente a ellos. Pero Malaquías llamó la atención haciendo una primera afirmación en la que todos los padres y todos los señores estarían de acuerdo. Y aquí los papás también van a estar de acuerdo. Dice, el hijo honra al padre y el siervo honra a su señor. Y al iniciar Malaquías este mensaje con los padres y los señores que deberían ser de autoridad, ya nos imaginamos a los padres y a los señores diciendo, sí, es verdad, amén. Pero los papás, los señores y todo el pueblo, al decir amén, al decir sí, no se estaban dando cuenta que estaba hablando de la infidelidad de ellos mismos. Pues después de que dice el hijo honra al padre, el siervo a su señor, y todo, sí, pareciera que iba a hablar con respecto a las autoridades. Y sí habla de la autoridad mayor, no tanto de ellos, y les dice, pues yo soy padre, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y tenemos a Jehová buscando su honra en medio del pueblo. Dice, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Porque el pueblo no tenía temor al llevar estas ofrendas inmundas a Dios y no reconocer que Él es Rey grande. Ahora, hay algo aquí bien importante. Es que este pueblo ya había reconocido a Dios como su Padre. Ellos ya habían reconocido a Jehová como su Padre. Entonces, ¿por qué entregaban este tipo de ofrendas? Pues Jehová cuestiona a Malaquías, cuestiona una y otra vez, y los desafía, y dice, este pueblo desafía a Jehová y deshonra constantemente haciendo sacrificios inmundos. O sea, ellos ya reconocían que Jehová era su Padre, pero aún reconociendo esto, no reconocían que era un Rey grande. Y dice, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. ¿En qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable y ofrecían sacrificios inmundos. Esta mesa de Jehová de la cual hablan estos versículos era una mesa que estaba dentro del templo, en la cual los sacerdotes sacrificaban a los animales. Al principio, cada persona iba y entregaba un sacrificio a Dios. Después lo empezaron a hacer los sacerdotes. Y aquí la corrección va directamente a los sacerdotes. Pero los que entregaban esa ofrenda era el pueblo. Y entregaba una ofrenda inmunda, una ofrenda que no daba honra a nuestro Rey. Ahora, ¿por qué la corrección también a los sacerdotes? Porque al final los que tomaban ese sacrificio y lo entregaban en la mesa eran ellos. Los encargados de ver que el animal fuera impecable, como lo menciona Levítico 1:3 y 6:15, los responsables eran los sacerdotes. ¿Y para qué eran estos sacrificios? Estos sacrificios eran nada más y nada menos para el perdón de pecados. Eran en agradecimiento y dedicación a Dios. Cuando usted está agradecido con una persona, cuando los hijos están agradecidos con los papás,
Cuando usted está agradecido con sus padres, ¿no es cierto que les lleva lo mejor? Y el día de la mamá, y ahí van todos con las rosas, y ahí van todos, porque quieres honrar. El día del padre, bueno, reduce el número, pero bueno, ahí van como quiera, ¿verdad? Pero buscas darle honra y le llevas lo mejor. A tu mamá no le llevas unas flores ahí todas marchitas, porque reconoces que ella desde chico estuvo ahí contigo. Igual con el papá. Estas personas, este pueblo, por la razón de que creían que Dios había cambiado, ellos estaban también cambiando su ofrenda. No había arrepentimiento, era para el perdón de pecados, estaban llevando lo cojo, lo tuerto, no había un arrepentimiento de sus pecados, no había un agradecimiento, pues llevaban lo que les sobraba. No reconocían frente a quién estaban, frente a un rey. Dice también el versículo 13, me trajiste lo hurtado o cojo o enfermo. ¿Por qué lo hurtado? Dice que había gente, se comenta que había gente que en lugar de llevar de lo suyo, robaba. Para entonces no darle a Dios o a Jehová de lo que ya tenía, sino que hurtaba para entonces llevárselo. ¿Usted cree que había arrepentimiento en sus pecados, que había agradecimiento cuando ni siquiera lo tuyo lo podías entregar? La calidad de los sacrificios decía quién era Dios para ellos. La calidad del sacrificio que tú y yo damos por Dios nos demuestra quién es Dios para nosotros. Y no cambia quién es Él. Como en este caso, la ofrenda era inmunda y no es que Dios fuera inmundo, sino que los inmundos eran ellos. La ofrenda de hoy en día de nosotros a Dios nos dice quién es Dios para nosotros. Y eso no cambia en Él. Aquí dice que Jehová de los ejércitos lo menciona una y otra vez, y el versículo 11 lo deja bien claro, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Es algo complicado traer esto al día actual, porque hoy en día no traemos un animal tal cual o no traemos lo mejor del grano. Es algo complicado traerlo al día actual, pero ¿qué tipo de ofrenda sacrificial traemos hoy a Dios? Una pregunta. Dios pide que seamos sacrificiales. Dios pide que le amemos. ¿Cuál es tu ofrenda a Dios el día de hoy y cómo la entregas? Una vida servicial para Dios, una ofrenda monetaria, pero ¿cómo lo entregas a Dios? ¿Reconoces quién es Él? Pensemos profundamente de qué manera damos honra y gloria a Dios con nuestras vidas. Quizá en aquel tiempo era más evidente, lo podíamos ver mejor, pues venía el animalito y ahí venía todo flaco y tuerto y decías, no, pues este brother. Hoy en día quizá no lo podemos ver porque ya no se hace de esta manera. Pero tu vida sacrificial para Dios sí se puede ver. Y esta mañana es un momento para pensar en esto, para pensar si nuestra ofrenda es para Dios. ¿Y por qué hablamos del sacrificio? ¿Por quién es Dios? Pero el punto número 2 también dice que debemos honrar el nombre de Jehová porque Él es amoroso. Porque además de ser el Rey grande y fuerte y Jehová de los ejércitos y el Rey de reyes, ese gran Rey nos ha amado. Y este debe ser una razón razón suficiente por la cual yo debo ser sacrificial a Dios en lo que hago. Versículo 9, ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Estos versículos comunican una gran verdad de condenación, pero una gran verdad de amor. El punto pasado acabamos de hablar de que Jehová de los ejércitos, Jehová temible, dice, ve, llévale esa ofrenda a tu príncipe. Pues tenemos a un rey que tenemos que ser sacrificiales para con él. Pero el punto número 2 nos dice que también es amoroso. Ese rey grande, ese Jehová de los ejércitos,
por esas ofrendas, ¿no crean que Dios debería acabar con todos ellos? Dice, llévale la ofrenda a tu príncipe a ver si se agrada de él. Le llevas eso a un príncipe y los manda a matar. Jehová de los ejércitos no, porque demuestra su amor. Demuestra su amor. En estos versículos era para que reconocieran su falta y se arrepintieran. Y ese es un gran amor, porque al traerle una ofrenda echada a perder, una ofrenda que no servía, la reacción debería ser que los mataran. Pero Jehová no. Incluso en esta profecía dice, orad por el favor de Dios. Dios da una oportunidad para que el pueblo se arrepienta de sus pecados. Esto lo podemos ver desde el capítulo 1, versículo 1. Y vemos, y dice ahí su Biblia, profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Versículo 2 dice, yo os he amado. Estás hablando de una profecía en contra de Israel, y el primer versículo que pones ahí dice esto, y el segundo dice, yo os he amado. ¿Qué no es en contra de Israel? Pues sí, pero estamos hablando de un Dios amoroso, el cual permite que se arrepientan de sus pecados y vengan a Él. El pueblo estaba deshonrando el nombre de Dios con estas ofrendas porque no veían el amor que había tenido Dios para con ellos. La segunda razón de nuestras de dar honra al nombre de Dios es que también veamos el amor que Él ya tuvo por nosotros. El amor que Él ya tuvo por nosotros al entregar a su Hijo Jesucristo. Y ahorita hablábamos de un amor, hablábamos de sacrificio. Hablábamos de sacrificio. ¿Cuál es el más grande sacrificio que ha hecho Dios? Entregar a su Hijo Jesucristo. Él ya ha dado ese gran sacrificio. ¿Qué sacrificio estamos dando tú y yo? ¿De qué manera tú puedes decir que hoy tu vida da honra a Dios? No, pues voy a la iglesia a las 9:30, al culto de la mañana, y ya, bien sacrificial. ¿Ustedes creen que es sacrificial eso realmente? Para alguien que entregó a su Hijo, yo creo que no. Pero los jueves no voy, porque los jueves ya, sacrifico mucho el domingo. Estamos hablando de un sacrificio al Rey de Reyes, al saber quién es Él, al saber del amor que ha mostrado para ti y para mí. ¿No es cierto que nuestro sacrificio debe aumentar para Dios? ¿No es cierto que tenemos que entregar algo mejor para Él? Y esto es lo que Jehová pide del pueblo a través de Malaquías. Vimos en la predicación pasada y en los primeros versículos que pudiendo ser de los de Esaú, del pueblo que Dios no había amado, sino que había aborrecido, dice que Dios había decidido amar a Jacob y que ahora, a pesar de sus ofrendas impuras, el pueblo tenía la oportunidad de arrepentirse. Y esa es la muestra del gran amor de Jehová de los ejércitos. Y Dios les recordaba en el capítulo 1 qué es esto, y esto es amor. Entonces, Dios nos ha amado a los que estamos aquí. Dios nos ha salvado a muchos de los que estamos aquí, y quisiera creer que a todos, y ojalá y que así fuera, porque hemos creído en su nombre. En respuesta a ese gran amor que Él ha dado, debemos honrar su nombre. Debemos de amarlo, debemos de sacrificarnos por Dios con todo lo que somos. ¿De qué manera? Estamos hablando de honrar a Dios, pero ¿de qué manera? Bueno, el apóstol Pablo nos menciona que viendo las misericordias de Dios que ha tenido para nosotros, de Dios en nuestras vidas, la gran respuesta de nosotros debe ser adoración por completo. ¿A qué me refiero con adoración? Bueno, consagración total de nuestro corazón, una entrega total de nuestra mente, de nuestra voluntad y de nuestros hechos. Que toda tu vida gira en torno a Dios. Eso es sacrificio. No nada más venir aquí a un servicio, gloria a Dios que lo hacemos y que estamos aquí, pero esta es solo una parte. Esa es una continuación de la adoración que existe todos los días fuera de aquí. Y la pregunta es otra vez, ¿tu vida y mi vida honra a Dios? ¿Honra a Dios? David también lo dijo. No ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Segunda de Samuel 24:24 es lo que dice. Y cuando ofrecemos sacrificios que no nos cuesta nada, estamos diciendo
que el Evangelio no merece nada. Estamos diciendo que la obra de nuestro Señor Jesucristo no merece nada para nosotros, que no estamos entregando nada. ¿Somos sacrificiales para con Dios? ¿De qué manera tu vida honra a Dios? ¿De qué manera tu vida alumbra en dirección a Dios en este mundo? El ministerio en el que participamos, ¿damos honra y gloria a Dios en el ministerio? ¿O solo estamos ahí por nosotros, porque nos sentimos bien, porque las luces para mí? Para los sacerdotes, para los líderes, ¿el liderazgo es sacrificial en el ministerio que estás desarrollando? Y dentro de ese liderazgo, la honra no es para ti, sino la honra es para Dios. Hay otros que podemos decir, mi tiempo es sacrificial para Dios. Dios tiene todo mi tiempo. Pero con mi vida, pues no. O sea, mi tiempo yo allá en mi casa. Yo ahí encerrado en mi casa, yo haciendo mis cosas. Tu vida es sacrificial para Dios. Tu economía es sacrificial para Dios también. El punto con ellos, con el pueblo, es que traían de sus animales y traían de lo propio y algunos traían de lo hurtado. Pero también esa parte tiene que ser sacrificial y el amor tiene que ver con sacrificio. Por eso este punto número 2. Los padres muchas veces vemos que se sacrifican por sus hijos, ¿no es cierto? Y que mi hijo tenga el mejor estudio y que esté en la mejor escuela. ¿Por qué? Porque los aman. Quieren lo mejor los padres para sus hijos. Así también nuestro Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero ¿qué pasa cuando su hijo anda de rebelde y dice que va a la prepa y no va y se sale? ¿Ustedes creen que está honrando que su padre y su madre estén sacrificando para que él esté en la escuela? No. No. Así también los hijos de Dios, al no vivir honradamente, al no vivir dando gloria a Dios. Pero tenemos el mayor sacrificio, la muestra de amor de Dios, que es dando a su Hijo hasta la muerte en sacrificios. No estemos esperando nada más para sacrificar por Dios. Dios ya te ha dado todo lo necesario, todo lo que tú ahorita tienes en honra y honor a Él. Hemos escuchado personas que dicen, cuando tenga 30 años me entregaré al Señor, cuando tenga 40 años me entregaré al Señor. ¿Dando las obras? ¿Dando lo cojo? Cuando tenga mi plaza en mi trabajo, cuando ya mi sueldo sea base, entonces ofrendaré al Señor. ¿Ustedes creen que va a llegar a esa plaza? Lo más seguro es que no. Hay otros que pudiesen tenerla y encima de eso tampoco. Hay otros que dicen, cuando me jubile, tendré tiempo para Dios. Y qué bueno por ese deseo cuando estés jubilado. Pero desde ahorita, ¿tu vida está dando honra y gloria a Dios? ¿O estás esperando darle lo cojo? ¿Estás esperando darle lo tuerto para dárselo a Dios? Recordemos que Jesucristo ya nos ha amado y se ha entregado para salvación. ¿Qué estamos esperando para entregarnos completamente a Él? ¿Qué estamos esperando? El gran conflicto que tenía este pueblo, lo recordamos, es que creían que Dios ya había cambiado, que Dios ya no los amaba, que ellos reconocían que era su Padre, que los había amado, pero que se había olvidado de ellos, que Dios ya les había dicho, ya los había desechado, que Dios había cambiado. Creían que Dios era su Padre fuerte y temible, creían que Dios había estado con ellos, pero que había cambiado, que había mentido, que el Mesías ya no vendría. ¿Y esto era verdad? No. ¿Pero por qué el pueblo creía eso? Ellos por estas razones olvidaban honrar el nombre de Jehová, porque Él, número 3, porque Él es inmutable. ¿Y a qué nos referimos cuando es inmutable? Que no cambia, que no cambia. Tenemos una promesa usted y yo, ¿no es cierto? El día de hoy, que Jesucristo un día vendrá. Pero eso me han dicho desde que yo estaba en niños a los 12 años. Ya tengo 30 y el Señor ya no viene. No, hombre, ya no va a venir. Y el Señor ya no va a venir. Dejo mis responsabilidades en esta iglesia. Voy a la iglesia de vez en cuando el Señor dice que no dejes de congregarte.
No traigo mi ofrenda sacrificial también a Dios, cuando dice que todo lo que tenemos es de Él. Y pareciera que nos olvidamos y creemos que Dios ya no viene y que ha cambiado. En Deuteronomio capítulo 28 se habían dado las instrucciones a este pueblo sobre la obediencia, que las bendiciones iban a venir si ellos eran obedientes, pero las maldiciones también iban a llegar a causa de la desobediencia de ellos. ¿Dios había cambiado? ¿Había desobediencia? ¿Había maldición? ¿Dios había cambiado? No. Pero ellos decían, como Dios ya no nos bendice, como Dios ya no está con nosotros, se ha olvidado. Y ellos eran los que se estaban olvidando del amor de Dios. Usted y yo, hoy en día, si usted está aquí y está respirando, es porque Dios lo ama. Es porque Dios nos ama y todavía nos tiene aquí con un plan. Vivamos para honrarle a Él. Que nuestra vida, que nuestra mente, que nuestros sacrificios, que nuestra vida sacrificial sea solamente para Él. Para este pueblo, la maldición tenía que ver con sequía, con poca producción, con poco fruto, pero porque ellos se alejaban de Dios. Pero también había bendición, según Deuteronomio 28, y es que habría abundancia, tendrían mucho fruto, pero esto también dependía de ellos. O sea, que ellos tendrían que hacer algo bueno o algo malo, bueno para recibir la bendición, malo para recibir la maldición, y Dios solo respondería a eso. Y Dios no había cambiado nada en eso. Los que habían cambiado eran ellos, al vivir mal, al dar ofrendas mal. Y esta es la ley de Moisés. ¿Por qué esto era así? Porque Dios quería demostrarle a su pueblo quién es Él. Que si ellos eran obedientes, Dios abriría y les daría bendición que sobreabunde. Pero por lo bueno también que ellos hacían. Hoy en día, la gracia de Dios y la salvación no depende de eso. Gracias a Dios. La salvación ya vimos que es por gracia, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo. Pero tal pareciera ser que el regalo es cuando más lo desprecias. Que cuando te regalan algo y que es de mucho valor, ahí lo traes por el piso. ¿Por qué? Pues porque no te costó. Y es lo que tendemos a hacer. No traigamos el nombre de Dios por el piso y por todos lados. ¿Por qué la inmutabilidad de Dios? Porque hablamos que Dios no cambia. Bueno, Dios no puede cambiar para mejorar porque ya es perfecto. Dios no puede cambiar para peor porque ya es perfecto. Entonces Dios no cambia. Entonces, ¿qué es lo que estaba cambiando el pueblo? Busquemos que hoy en día nuestro deseo sea para Él. Que nuestra vida sacrificial al servicio a Dios, nuestra entrega a Él, sea por quién es Él. Porque es Jehová de los ejércitos, es Rey que me ha salvado. Punto número 2, que me ha amado y que no cambia. Y que no cambia. Dios ya tenía al pueblo, era su pueblo y Dios no cambiaba con ellos. Usted no se desanime porque un día Dios vendrá también por nosotros. Amén. ¿Y cómo te va a encontrar Dios? Es la pregunta. ¿Tu vida da honra a Dios ahorita? ¿Con lo que tienes? ¿Con quién eres? ¿O no? Versículo 9, y aquí demostraba su amor. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tengáis piedad de nosotros. Y el versículo 14, o sea, en el versículo 9 vemos la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. Pero en el versículo 14 dice, pero el que no se arrepiente les está diciendo, maldito, maldito, el que engaña. Y este era un grande problema de ellos porque engañaban. El que teniendo machos en su rebaño, el que pudiendo sacrificar a Dios, el que pudiendo traer buena ofrenda a Dios, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. ¿Usted se acuerda una historia de Ananías y Zafira? Ellos trajeron una ofrenda a Dios y ahí la trajeron ahí al templo. Pero dice que después de traer eso, dice que cayeron muertos. ¿Por qué? Si estaban entregando algo. Pues sí, pero ellos estaban engañando. Estaban diciendo que traían todo. Y la verdad es que no estaban trayendo todo. Oye, pero estaban entregando algo. Sí, pero no estaban entregando todo. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere de usted? Quiere todo. Todo. Eso es de pensarse.
Porque puede haber tantos ídolos en nuestras vidas, que todo lo que gano es para mi casa, todo lo que tengo es para mis hijos, todo lo que tengo es para mi esposa, todo lo que tengo es para mí. Y Dios dice, y Dios cambia eso, y Dios dice, eso no. Dice, yo siempre he dicho que todo es para mí. Encima de mi esposa, sí. Dios también te manda que la ames. Encima de mi esposo, sí. Dios te manda que lo honres. Encima de mis hijos, sí, que ellos sean para su gloria. Pero Dios quiere todo. Y no estamos hablando de nada fácil. ¿Se está dando usted cuenta de la magnitud? Nada fácil. Pero Dios en su gran amor, que ya nos mostró, porque sabemos que Él no cambia y esperamos su venida, esas son suficientes razones para que estemos honrando su nombre hoy en día. Amén. Esto es para cargar su pila, para decir, ok, Dios me ha salvado. ¿De dónde? De la condenación. Gloria a Dios que me ha salvado de ahí. Si tú entiendes esto, la vida sacrificial es en respuesta inmediata. Si tú entiendes de dónde te ha sacado Dios, tu vida cambia al instante. ¿Tú crees que cuando estamos pecando estamos pensando, no hombre, Dios es bien bueno? Y te pones a robar, no hombre, hoy no doy ofrenda. No, cuando tú estás pensando que Dios es bueno, que todo lo que tienes es de Dios, entonces tú se lo regresas a Él. Cuando estamos conscientes de quién es Dios, nuestra respuesta es darle todo. Necesitamos perseverar en esto, recordar las promesas de Dios. Ahora, ¿de qué habla también la inmutabilidad de Dios? Bueno, nos da seguridad, nos da consuelo de que tenemos una esperanza y por eso vivimos hoy. Por esa gran esperanza podemos descansar en eso. Él siempre responde igual, nos dice que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Tú ya no tienes que preocuparte hacia dónde vas porque ya tienes vida eterna. Preocúpate por vivir honradamente el día de hoy, y eso es lo que se tenía que preocupar este pueblo y no lo estaba haciendo. Estaba ofreciendo sacrificios inmundos. El pueblo se había olvidado de las promesas de Dios, se habían olvidado de su salvación para ellos. Dios había manifestado su amor y misericordia y su gracia fielmente. Hoy en día Él nos asegura que Él es Dios fiel y que Él no cambia. Usted puede buscar miles de promesas ahí en la Biblia, cientos, que Dios es fiel, amén. Que Dios nos dará lo necesario para vivir, amén. No estemos esperando tener más para entregarle a Dios. Con lo que tenemos, rindamos honor a Dios. Y aquí tenemos dos tipos de personas. Recordamos que también tiene que ver con la inmutabilidad de Dios. Personas que no han tomado una decisión de seguir a Jehová, al Rey de los ejércitos, por quien vivirán el resto de su vida. Si usted no toma esta decisión, hay una condenación a la cual hay que ir. Y es la muerte espiritual, es la muerte eterna también, muerte, separación de Dios en el infierno. Y esta es una verdad que dice la Biblia, pero ¿sabe qué? Dios le ama. Dios le ama. Mandó a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Y así, de ese gran amor, usted y yo debemos de vivir día con día honradamente. Si usted no ha tomado una decisión por Cristo, este es el momento en que Él sea el Señor de su vida. Y su vida honra a Dios con todo lo que es. Con mi tiempo, con tu vida, sí, también con tu vida. Oye, con mi economía también, con todo. Y no lo cojo y no lo hurtado. Y también tenemos un segundo grupo de personas, las personas que ya hemos decidido seguir a Cristo. Pero ¿cómo es nuestra vida? Nuestra vida da honra y gloria a Dios. En todo, hermanos, así habla Dios. En nuestra forma de hablar, que honre a Dios. En nuestras prioridades, que honre a Dios. Que tu familia honre a Dios. Que no seamos como este pueblo aún sin arrepentirse. Más bien, Dios te invita en esta mañana a arrepentirte de tus pecados y volverte a Dios. ¿Qué esperanza tenemos? ¿Por qué honrar a Dios? ¿Por qué vivir para Él? Porque Él es Jehová de los ejércitos, porque Él te ama, te ha amado y te ama ahorita y te amará, y porque Él no cambia. Él ha decidido amarte. ¿Por qué tú y yo no lo haríamos? Decide en esta mañana entregar tu vida a Dios.
que honre en todo, en todo. Tu tiempo, tu vida, tu trabajo, tu familia, tu economía, que todo dé honra a Dios por quien es Él. Recordemos que por cuanto Jehová de los ejércitos me ha amado y Él no cambia nada de esto, yo decido honrarlo sacrificialmente. Vamos a orar.